¿Por qué Janet, la icónica voz de Soy rebelde, tuvo la audacia de despreciar una oferta millonaria para trabajar con el mismísimo Michael Jackson, eligiendo en su lugar el aislamiento voluntario y una vida secreta junto a su esposo, el misterioso húngaro Laszlo Kristoff, durante más de 40 años? Mientras la nieve blanca y los excesos nocturnos destruían sin piedad a toda una generación de artistas en los años 80, esta mujer de apariencia frágil levantó un muro de acero para ocultar una realidad que la prensa jamás pudo penetrar. Cheques en blanco, rechazados por no mostrar su cuerpo en revistas para adultos, presiones de directivos despiadados y una lucha solitaria contra los demonios que enviaron a tantos de sus amigos a un viaje sin retorno. ¿Qué vio realmente en la cima del éxito que la hizo huir despavorida hacia el anonimato? Hoy abrimos el archivo prohibido de la estrella que sobrevivió a su propia leyenda. Quédate hasta el último segundo, porque la verdad detrás de su tristeza es mucho más impactante y oscura de lo que jamás te contaron. Para entender por qué una mujer es capaz de rechazar millones de dólares y la fama eterna en Estados Unidos, primero tenemos que entender de qué está hecha su alma. Y el alma de Janet Ann Dymek no se forjó en los escenarios iluminados de la España de los 70, no. Su historia comienza mucho antes, y comienza con una palabra que marcaría su destino para siempre: el desarraigo. Imaginen el Londres de 1951, una ciudad que todavía se sacudía el polvo de los bombardeos, una Europa que intentaba sanar sus heridas tras el conflicto bélico más atroz de la historia. En ese escenario gris y húmedo nace una niña que ya, desde la cuna, era una mezcla explosiva, una rareza exótica destinada a no encajar en ningún molde. Su padre, un hombre de origen congoleño y maltés, traía en la sangre la fuerza y el misterio del continente africano y la resiliencia de las islas del Mediterráneo. Su madre, una belleza española de las Islas Canarias, aportaba el fuego y la pasión latina. Janet no era ni de aquí ni de allá. Era una ciudadana del mundo antes de que ese término se pusiera de moda. Pero ser ciudadano del mundo, mis queridos amigos, a veces significa no tener hogar en ninguna parte. Cuando era apenas una niña, sus padres decidieron cruzar el océano buscando el sueño americano. Se instalaron en Los Ángeles, California. Y aquí es donde se produce el primer gran contraste que definiría su psique. Pasó de la neblina londinense a la luz cegadora de la California de los años 50 y 60. Creció rodeada de esa cultura vibrante, de los primeros rock and roll, de la libertad que se respiraba en las calles americanas. El inglés se convirtió en su lengua materna, en su refugio. Ella pensaba en inglés, soñaba en inglés y sentía en inglés. España era para ella un concepto lejano, una tierra de la que su madre hablaba con nostalgia, pero que a ella, una niña americana moderna, le sonaba a cuento antiguo. Pero la vida, como suele hacer con las personas marcadas por el destino, le tenía preparada una trampa cruel. El matrimonio de sus padres, esa unión exótica y apasionada, comenzó a resquebrajarse. Las discusiones, los gritos ahogados tras las puertas cerradas, el ambiente tóxico que se respira cuando el amor se convierte en resentimiento. Y finalmente, el divorcio. En aquella época, un divorcio no era un trámite burocrático más. Era una fractura tectónica en la vida de un niño. Su padre desapareció de la ecuación cotidiana, y su madre, herida y buscando refugio, tomó una decisión que cambiaría la vida de Janet para siempre: volver a España. Imaginen el golpe brutal. Janet tenía 12 años, una adolescente en plena ebullición, acostumbrada a la libertad de California, a los jeans, a la música de los Beach Boys, a una sociedad que miraba al futuro. Y de repente, de un día para otro, la suben a un avión y la aterrizan en la Barcelona de 1963. No era la Barcelona cosmopolita y turística de hoy, era la España de la dictadura. Una España en blanco y negro, donde la moral era estricta, donde las mujeres tenían un papel secundario y sumiso, donde la policía vigilaba las esquinas y donde hablar demasiado alto podía costarte caro. Para Janet, aquello no fue una mudanza, fue un encarcelamiento. El choque cultural fue devastador. Ella misma lo ha confesado en sus momentos de mayor sinceridad. Se sintió como un animal exótico encerrado en una jaula gris. No hablaba bien el español. Su acento era fuerte, sus palabras se tropezaban.
Los niños, que pueden ser las criaturas más crueles de la creación, se burlaban de ella. La americana, la rara, la que no sabe hablar. Ese aislamiento forzado fue el caldo de cultivo de su personalidad. Al no poder comunicarse fluidamente con el mundo exterior, Janet se volcó hacia adentro. Se construyó un muro de silencio y melancolía. Aprendió a observar en lugar de participar. Y en esa soledad, en ese cuarto de una Barcelona que le resultaba hostil, encontró a su única amiga fiel, la única que no se reía de su acento y que entendía su dolor: la guitarra. La música no llegó a su vida como un deseo de fama. Olvídense de esas historias de niños prodigio que quieren ser estrellas. Janet no quería aplausos, quería consuelo. Empezó a componer canciones no para que las escucharan otros, sino para escucharse a sí misma. Eran melodías sencillas, imbuidas de ese folk americano que traía en las venas, pero teñidas ahora de una tristeza nueva, una tristeza europea, profunda y densa. Fue en esos años de adolescencia rebelde cuando conoció a un grupo de chicos que compartían su pasión por la música moderna. Así nació Picnic. Al principio no era más que un juego, una excusa para escapar del ambiente opresivo de su casa y de la rigidez de la escuela. Pero el talento, amigos míos, es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde salir. Corría el año 1967. Janet tenía apenas 16 años. Era una niña, pero sus ojos ya habían visto el derrumbe de su familia y el desarraigo de su cultura. Con Picnic grabaron una canción que, en apariencia, era inofensiva. Se titulaba Cállate, niña. Escuchen bien esto, porque aquí está la primera gran ironía de su carrera. La canción sonaba como una nana infantil, dulce, suave, casi hipnótica. Pero la letra... la letra. Cállate, niña, no llores más. ¿A quién se dirigía realmente? ¿Era a una muñeca? ¿O era un grito desesperado de una generación entera a la que le decían constantemente que se callara? En la España de Franco, la censura era un monstruo de 1000 cabezas que vigilaba cada palabra, cada acorde, cada falda demasiado corta. Los censores escucharon Cállate, niña, y, cegados quizás por la voz angelical de Janet, la dejaron pasar. No vieron el subtexto. No vieron que esa canción era el lamento de una juventud que se sentía asfixiada. La canción se convirtió en un éxito rotundo, número 1 en listas durante semanas. De la noche a la mañana, esa chica tímida que apenas chapurreaba español se convirtió en la voz de la inocencia perdida. Pero el éxito trajo consigo las primeras sombras. La industria discográfica, esos tiburones con trajes de seda, olieron sangre. Vieron en Janet un producto vendible. La niña triste, la muñeca de porcelana. Empezaron a presionar. Querían más canciones, querían giras, querían exprimir a la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, Janet no era una marioneta fácil. A pesar de su apariencia frágil, tenía un carácter de hierro forjado en la adversidad. Las tensiones dentro del grupo Picnic se hicieron insoportables. Eran adolescentes sometidos a una presión de adultos. Las peleas eran constantes. Y para colmo, la madre de Janet, esa mujer canaria de carácter fuerte que solo quería proteger a su hija, intervino. «Esto se acabó», dijo. «Tú tienes que estudiar, tienes que ser una chica normal». El grupo se disolvió. Fue el primer gran fracaso, o quizás la primera gran huida de Janet. A finales de los 60, con un éxito número 1 bajo el brazo, Janet desapareció del mapa. Se esfumó. Aquí entramos en una de las etapas más oscuras y desconocidas de su vida, la etapa del intento de normalidad. Janet se fue a Viena, Austria. Se casó muy joven con un hombre húngaro, Laszlo Christoph, un exfutbolista que nada tenía que ver con el mundo del faranduleo. De él hablaremos largo y tendido más adelante, porque su figura es clave para entender por qué Janet no terminó como tantas otras estrellas rotas de su época. En Viena, Janet intentó ser una ama de casa, una esposa, una mujer anónima. Incluso, y este es un dato que muy pocos conocen y que demuestra su espíritu indomable, intentó sacarse la licencia de piloto de avión. Sí, lo han oído bien. La dulce Janet,
la de la voz de susurro, quería gobernar máquinas de acero en el cielo. Quería volar, literalmente. Quería escapar de la tierra, de las normas, de las expectativas. Pero el destino es caprichoso y la industria musical no olvida fácilmente a quien le ha dado dinero. En España, los productores se tiraban de los pelos. Habían perdido a su musa. La discográfica Hispavox, una de las más poderosas de la época, decidió que tenían que traerla de vuelta, costara lo que costara. Fue entonces cuando entró en escena una figura mítica, un hombre que es leyenda viva de la música en español, Manuel Alejandro. El compositor de los grandes dramas, el arquitecto de las emociones desgarradas. Manuel Alejandro había compuesto una canción. Una balada orquestal, dramática, intensa. Buscaba una voz para ella. La leyenda cuenta que cuando contactaron a Janet en Viena, ella se negó. No quería volver, estaba feliz en su anonimato, volando avionetas y viviendo su historia de amor con Laszlo. Pero la insistencia fue tal, la oferta económica seguramente tentadora, y quizás, solo quizás, el gusanillo de la música seguía vivo en su interior. Janet regresó a Madrid. Y cuando Manuel Alejandro le presentó la canción, la reacción de ella fue un rotundo y sonoro rechazo. La canción se llamaba Soy rebelde. Imaginen la escena. El estudio de grabación frío. Manuel Alejandro al piano, tocando esos acordes iniciales que hoy todos reconocemos al instante. Y Janet, con sus jeans americanos y su actitud desafiante, escuchando la letra. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Janet miró al compositor y le dijo: Yo no voy a cantar esto. Esto es música antigua. Esto es una cursilada. Yo quiero rock, quiero folk, quiero algo moderno. Ella venía de escuchar a Bob Dylan, a los Rolling Stones, y le estaban ofreciendo una balada melódica que a sus oídos de veinteañera moderna sonaba a música de abuelas. Se produjo una batalla campal en el estudio. Hubo gritos, hubo portazos. Janet se negó a grabarla durante días. La discográfica estaba desesperada. Tenían el éxito en las manos, pero la artista se negaba a interpretarlo. Finalmente, llegaron a un acuerdo, casi una trampa. Le dijeron: grábala solo una vez, solo una toma, para que veamos cómo queda. Si no te gusta, la tiramos a la basura. Janet accedió, probablemente para que la dejaran en paz de una vez por todas. Se puso frente al micrófono, con esa desgana, con esa rabia contenida, con esa tristeza de quien se siente incomprendida, y cantó. Pero no cantó con la potencia de una diva de ópera, no. Cantó con su voz pequeña, casi sin aire, arrastrando las palabras, con un hastío vital que le daba a la letra una dimensión totalmente nueva. Cuando terminó la toma, hubo un silencio sepulcral en la cabina de control. No era el silencio del fracaso, era el silencio del asombro. Manuel Alejandro y los productores sabían que acababan de capturar magia pura. Esa voz frágil diciendo «soy rebelde» era la contradicción más perfecta que jamás se había grabado. Era la rebeldía pasiva. No era la rebeldía del que tira piedras, era la rebeldía del que se niega a ser feliz en un mundo injusto. Lanzaron el disco. Y España entera, y luego Europa, y luego América Latina, cayeron rendidos a los pies de la rebelde triste. Pero lo que el público no sabía, lo que nadie sospechaba mientras tarareaban la canción, era que Janet odiaba esa canción con toda su alma. Cada vez que subía a un escenario a cantarla, sentía que estaba traicionando sus principios musicales. Estaba triunfando con algo que no la representaba. Y esa herida, esa sensación de fraude, la acompañaría durante años. Así nació el mito de la muñeca triste. La industria, al ver el éxito, diseñó milimétricamente su imagen. Le prohibieron sonreír demasiado en las fotos. La vestían con ropa aniñada, aunque ya era una mujer casada. Querían vender esa imagen de vulnerabilidad eterna. Pero, mis queridos espectadores, no se dejen engañar por las apariencias. Detrás de esa fragilidad de marketing había una mujer que estaba aprendiendo a jugar el juego. Janet entendió pronto que si quería sobrevivir en esa selva de depredadores, tenía que guardar sus verdaderos sentimientos bajo 7 llaves.
Y mientras su carrera despegaba hacia la estratosfera, en su vida privada ocurría algo insólito para el mundo del espectáculo. Mientras sus compañeros de profesión cambiaban de pareja como de camisa, mientras las revistas del corazón se llenaban de escándalos, infidelidades y pasiones fugaces, Janet cerraba la puerta de su casa y construía una fortaleza inexpugnable junto a Laszlo. ¿Quién era realmente Laszlo Krzysztof? Porque la prensa apenas tiene fotos de él. Se decía que era un hombre celoso, que la controlaba. Otros decían que era su salvador, el único que la mantenía con los pies en la tierra. La verdad es mucho más compleja y fascinante. Laszlo no era un carcelero, era un guardián. Él conocía la fragilidad de Janet mejor que nadie. Sabía que la industria podía devorarla viva, como había hecho con tantos otros. Y asumió el rol de protector en la sombra. Vivían una vida que rozaba lo monástico comparada con la de otras estrellas. Nada de fiestas salvajes hasta el amanecer en discotecas de moda. Nada de amistades peligrosas que traían polvos blancos en los bolsillos de sus abrigos de piel. Janet terminaba sus conciertos y se iba al hotel o a casa. Esa actitud, por supuesto, molestaba a muchos. La tildaban de antipática, de diva, de extraña. No se mezcla con nosotros, decían con desprecio algunos compañeros de la farándula. Se cree mejor que nadie. No entendían que Janet no se creía mejor, simplemente estaba aterrorizada. Aterrorizada de perderse a sí misma, aterrorizada de que esa maquinaria infernal que fabricaba ídolos para luego romperlos, terminara por triturarla a ella también. Y entonces, en medio de esa tensa calma, llegó el año 1976. Y con él, la película que lo cambiaría todo. Cría cuervos, de Carlos Saura. Y una canción que estaba destinada a ser un relleno, una simple melodía de fondo, pero que se convirtió en un huracán. ¿Por qué te vas? Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el propio José Luis Perales que la compuso, podía imaginar que esa canción llegaría a donde llegó. Se suponía que Janet ya había tocado techo con Soy Rebelde. Muchos decían que era una artista de un solo éxito, que estaba acabada. ¡Cuán equivocados estaban! La película de Saura viajó al Festival de Cannes, y allí, ante la crítica internacional más exigente, ante los ojos del mundo, sonó la voz de Janet, esa voz que no gritaba, que susurraba. Y Francia se enamoró, Alemania se enamoró, Japón se enamoró. ¿Por qué te vas? Vendió millones de copias. ¡Millones! Superó a las bandas de rock más grandes del momento en las listas de ventas europeas. Janet se vio, de repente, convertida en una superestrella continental. Ya no era solo la niña de España, era la musa de Europa. Y fue en ese momento, en la cúspide absoluta, cuando empezaron a llegar las ofertas que pondrían a prueba su integridad. Ofertas que venían firmadas con cheques en blanco, pero que exigían a cambio un pedazo de su alma. Fue en esa época dorada y peligrosa cuando el teléfono sonó. Una llamada desde el otro lado del Atlántico. Una llamada que haría temblar las piernas de cualquier mortal. Pero Janet escuchó la propuesta, miró a su esposo Laszlo, miró su guitarra, y con esa voz suave que había conquistado al mundo, dijo lo impensable. Pero antes de revelar los detalles escabrosos de esa negativa a Hollywood y al entorno de Michael Jackson, tenemos que sumergirnos un poco más en la oscuridad, porque para entender la luz de su decisión hay que entender las sombras que la rodeaban. Hay que hablar de lo que pasaba en los camerinos de los años 70 y 80. Hay que hablar de los juguetes rotos que quedaron en el camino, y hay que hablar de cómo Janet, rodeada de tentaciones que prometían el paraíso artificial, eligió el camino difícil de la realidad. Imaginen por un momento la escena. Estamos en 1976. Europa entera tararea una melodía en español, algo insólito para la época. En las discotecas de París, en los bares de Berlín, en las radios de Tokio, suena esa voz lánguida, casi infantil, preguntando ¿por qué te vas? Janet ya no es solo la chica rebelde de España, se ha convertido en un fenómeno global. Pero, amigos, el éxito masivo es una bestia hambrienta que nunca tiene suficiente.
Y esa bestia empezó a exigirle a Janet cosas que ella no estaba dispuesta a dar. La presión para internacionalizarse se volvió asfixiante. Los ejecutivos discográficos, con sus trajes caros y sus sonrisas de tiburón, le decían: «Janet, tienes que cambiar. Tienes que ser más agresiva. Tienes que enseñar más. Tienes que cantar en inglés, en francés, en alemán, en japonés». Querían convertirla en una máquina de hacer dinero, en una muñeca políglota que repitiera las mismas frases vacías en todos los idiomas del planeta. Y ella, con esa fragilidad aparente que engañaba a todos, se plantó. Dijo que no. Se negó a grabar versiones en idiomas que no sentía. Se negó a cambiar su imagen de chica sencilla por la de una diva inalcanzable. «Yo soy Janet», decía, «y si no les gusta como soy, pues adiós». Esa terquedad, esa negativa a venderse al mejor postor, fue lo que empezó a granjearle fama de difícil en la industria. Pero mientras en los despachos se tiraban de los pelos, en los escenarios, Janet vivía una soledad abrumadora. Imaginen estar en la cima del mundo, en el mítico Olimpia de París, con miles de personas coreando tu nombre, y al terminar el concierto, volver a una habitación de hotel vacía, fría, impersonal. El contraste entre el ruido ensordecedor del éxito y el silencio sepulcral de la soledad era brutal. En esas noches interminables de gira, Janet extrañaba desesperadamente su casa, su rutina, su refugio. Extrañaba a Laszlo. Y aquí es donde entra en juego la figura clave, el ancla que evitó que Janet saliera volando hacia la autodestrucción. Laszlo Krzysztof. La prensa de la época, siempre ávida de escándalos, no sabía qué hacer con él. Un exfutbolista húngaro, un hombre que no buscaba focos, que no daba entrevistas, que siempre estaba en un segundo plano. Eso no vendía revistas. Así que empezaron a inventar. Se dijo que era un mantenido, que vivía a costa de ella. Se dijo que era celoso, posesivo, que no la dejaba respirar. La realidad, como suele suceder, era mucho más prosaica y a la vez mucho más hermosa. Laszlo no era un carcelero, era un compañero. Se habían conocido mucho antes de que Janet fuera una estrella mundial. Él se enamoró de Janet Anne Dimech, la chica de los ojos tristes, no de Janet, la ídolo de masas. Y esa distinción fue vital. En un mundo donde todos querían algo de la artista, Laszlo solo quería a la mujer. Él entendió que su papel era protegerla de los aduladores, de los falsos amigos, de los que le ofrecían medicinas para aguantar el ritmo frenético de las giras, de los que le sugerían fiestas privadas para conseguir mejores contratos. Laszlo se convirtió en su escudo. Y eso, por supuesto, molestaba. Molestaba a los que querían manipularla, a los que querían exprimirla hasta la última gota. Por eso, la industria intentó demonizarlo, pintarlo como el villano de la película, pero Janet sabía la verdad. Sabía que sin él probablemente se habría perdido en el laberinto de la fama. Juntos construyeron una vida blindada. Un matrimonio que duró más de 40 años, una rareza absoluta en el mundo del espectáculo, donde las bodas duran lo que dura una portada de revista. No tuvieron hijos, una decisión que también fue motivo de especulaciones crueles, pero que ellos vivieron en la intimidad de su hogar, rodeados de sus perros, de su música, de su silencio compartido. Y así llegamos al momento cumbre. Al instante en que el destino puso a prueba la integridad de Janet de la manera más espectacular posible. Estamos a finales de los años 70, principios de los 80. Michael Jackson ya no es el niño de los Jackson 5, es una fuerza de la naturaleza que está a punto de lanzar Thriller y cambiar la historia de la música para siempre. En las oficinas de Epic Records, la discográfica de Jackson, se buscaban estrategias para conquistar todos los mercados posibles. Se hablaba de colaboraciones, de dúos estratégicos, y en Europa, la reina indiscutible de las ventas era Jeanette. Su voz, tan peculiar, tan diferente a las voces potentes del soul americano, tenía un atractivo exótico para los productores estadounidenses. La leyenda cuenta que hubo un acercamiento, una propuesta.
No un contrato firmado en sangre, pero sí un sondeo muy serio. ¿Te imaginas a Janet haciendo un dúo con Michael Jackson? ¿Te imaginas esa mezcla de estilos? Hubiera sido un bombazo mundial. Hubiera significado la entrada triunfal de Janet en el mercado americano, el sueño de cualquier artista. Millones de dólares, fama planetaria, un lugar en la historia del pop junto al rey. Pero Janet dijo que no. ¿Por qué? ¿Por qué alguien en su sano juicio rechazaría una oportunidad así? Las razones son múltiples y fascinantes. Primero, Janet nunca se sintió cómoda siendo una pieza más en el engranaje de una maquinaria gigante. Ella sabía que, al lado de Michael Jackson, sería solo un adorno, una curiosidad exótica para el mercado latino. No quería ser la chica española de Michael, quería ser Janet. Segundo, y esto es crucial, Janet tenía un instinto de supervivencia muy agudo. Había visto lo que la fama desmedida hacía a las personas. Había visto a Elvis, a Marilyn, a tantos otros ser devorados por su propio éxito. ¿Y Michael Jackson? Bueno, todos sabemos cómo terminó la historia de Michael. Quizás Janet, con esa intuición femenina que la caracterizaba, vio algo en ese mundo de oropel que le dio miedo. Vio la jaula de oro más grande del mundo y decidió que prefería su libertad, aunque fuera una libertad más pequeña. Además, musicalmente, Janet era una purista a su manera. Ella amaba el folk, la canción de autor, las melodías melancólicas, el pop bailable, los videoclips con coreografías millonarias, el espectáculo por el espectáculo. Eso no era lo suyo. No se veía a sí misma bailando el moonwalk ni vestida con lentejuelas galácticas. Sentía que traicionaría su esencia. El rechazo a esa oportunidad fue un acto de rebeldía suprema. Fue decirle al sistema: no me puedes comprar. No me importa cuánto dinero pongas sobre la mesa. Mi paz mental no tiene precio. Por supuesto, la industria no se lo perdonó. En Estados Unidos, las puertas se cerraron. Si no quieres jugar en las grandes ligas, te quedarás en segunda división, parecieron decirle. Y así fue. Janet nunca conquistó América del Norte como lo hizo Julio Iglesias, pero a cambio conservó algo que Julio y muchos otros perdieron por el camino: su vida privada, su cordura y su autenticidad. Pero no crean que todo fue un camino de rosas después de ese no. Los años 80 trajeron nuevos desafíos, nuevas tentaciones y nuevos demonios. España estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. La dictadura había terminado, llegaba la democracia y con ella el destape. De repente, todo valía. El cine, la televisión, las revistas, todo se llenó de desnudos, de provocación, de escenas de alcoba explícito. Las actrices y cantantes de la época se vieron presionadas a enseñar para seguir siendo relevantes. Las revistas para adultos ofrecían sumas astronómicas por ver a las musas de la canción ligera sin ropa. A Janet le llegaron esas ofertas. Cheques con muchos ceros por posar desnuda en portadas de revistas como Interview. Imagínenla. La rebelde triste, la chica de la mirada inocente, verla desnuda hubiera sido el morbo nacional definitivo. Hubiera vendido millones de ejemplares. La presión era brutal. O te desnudes o estás pasada de moda. O enseñas o te olvidan. Y una vez más, Janet se plantó. No, no soy una modelo, soy una cantante, repetía incansablemente. Vendo mi voz, no mi cuerpo. En un país que parecía haber perdido el pudor de golpe, Janet se mantuvo vestida. Se mantuvo elegante. Se mantuvo fiel a esa imagen de misterio que la había hecho famosa. Y aunque muchos la llamaron puritana o anticuada, el tiempo le dio la razón. Mientras otras estrellas de la época son recordadas hoy más por sus desnudos que por sus canciones, Janet sigue siendo recordada por su música. Pero la resistencia tiene un precio, y en los años 80 ese precio fue el olvido paulatino. Llegó la movida madrileña, Alaska, Los Pegamoides, Radio Futura, grupos jóvenes, transgresores, punk, coloridos. De repente, la música melódica, las baladas románticas, lo que representaba Janet, empezó a verse como algo viejo, rancio, del pasado. Las discográficas empezaron a darle la espalda. Ya no invertían en ella.
Ya no la llamaban para los grandes programas de televisión. Janet empezó a sentir el frío del ostracismo. El teléfono dejó de sonar. Y aquí es donde muchos artistas caen en el abismo de las adicciones, del alcohol, de la desesperación por recuperar la fama perdida. Janet vio ese abismo de cerca. Vio a compañeros de profesión perderse en la noche madrileña, buscando en sustancias prohibidas el subidón de adrenalina que ya no les daban los aplausos. Vio cómo la depresión se llevaba a amigos queridos. Ella misma tuvo sus momentos de oscuridad, momentos de mirarse al espejo y preguntarse, ¿ya no sirvo? ¿Ya nadie me quiere? La tentación de dejarse llevar, de ahogar las penas en una botella o en algo peor, estuvo ahí. Es humano. Pero Janet tenía a Laszlo y tenía su orgullo. En lugar de convertirse en un juguete roto, decidió retirarse con dignidad. Si no la querían, ella tampoco los necesitaba. Se refugió en su casa, en su vida de pareja, en sus viajes. Desapareció de la escena pública durante años. Fue un silencio largo. Un silencio que muchos interpretaron como el final definitivo de su carrera. Pobre Janet, decían algunos con lástima, tan joven y ya acabada. Pero lo que nadie sabía es que Janet no estaba acabada. Estaba hibernando. Estaba esperando a que pasara la tormenta de la modernidad mal entendida. Estaba esperando a que el mundo volviera a necesitar un poco de melancolía verdadera. Y vaya si el mundo la necesitó. Pero no crean que Janet se retiró a lamerse las heridas tras rechazar los cheques de las revistas para adultos o la llamada de Hollywood. No, señores. Janet tenía un as bajo la manga. Una última jugada maestra que demostraría que se puede ser sensual, erótica y deseable sin quitarse ni una sola prenda de ropa. Corría el año 1981. España estaba en plena ebullición. La gente quería libertad, quería romper cadenas. Y en medio de ese caos de modernidad, Janet volvió a llamar a la puerta de su viejo enemigo íntimo, el compositor Manuel Alejandro. La relación entre Janet y Manuel Alejandro merece un capítulo aparte en la historia de la psicología musical. Se necesitaban, pero no se soportaban. Él era un perfeccionista obsesivo, un hombre que quería controlar cada respiración, cada suspiro de sus cantantes. Ella era un espíritu libre, una mujer que odiaba que le dijeran qué hacer. Las sesiones de grabación eran batallas campales. Se cuenta que hubo lágrimas, gritos y silencios tensos que se podían cortar con un cuchillo. Manuel Alejandro quería despojar a Janet de esa imagen de niña con guitarra. Quería convertirla en una mujer. Quería sacar a la luz esa sensualidad madura que ella escondía bajo su flequillo. Y así nació el disco Corazón de Poeta. Miren la portada de ese disco si tienen ocasión. Ya no hay vaqueros, ya no hay trenzas. Vemos a una Janet con los hombros desnudos, mirando a cámara con una intensidad que quema. No enseña nada, pero lo sugiere todo. Esa fue su respuesta al destape vulgar de la época. La elegancia. Y las canciones. Ah, las canciones. Escuchen la letra de Comiénzame a vivir. Es pura dinamita erótica envuelta en seda. Címbreame el talle. Janet cantaba sobre el deseo físico con una clase que ninguna otra artista del momento tenía. Mientras otras gritaban obscenidades para llamar la atención, ella susurraba invitaciones a la intimidad. Pero la joya de la corona, la canción que esconde el verdadero misterio de esta etapa, es Frente a Frente, una balada desgarradora sobre el final del amor, sobre dos personas que se miran y ya no sienten nada. La interpretación de Janet es tan real, tan dolorosa, que muchos se preguntaron, ¿estaba hablando de su matrimonio con Laszlo? ¿Acaso esa unión perfecta de la que hablábamos antes se estaba desmoronando? Los rumores corrieron como la pólvora. Janet se separa. Decían en los pasillos de las radios. Esa tristeza no es actuada. Esa tristeza es real. La prensa rosa afiló los colmillos, esperando la noticia del divorcio, esperando ver sangre. Pero se equivocaban. Una vez más, subestimaron la capacidad de Janet para separar su vida del arte. Ella estaba feliz con Laszlo. Él seguía siendo su roca. Lo que Janet hacía en Frente a Frente no era confesar su vida,
era canalizar esa soledad antigua, esa herida de la infancia, ese desarraigo del que hablamos al principio. Ella usaba sus traumas de niña, el divorcio de sus padres, la soledad en una España gris, para darle vida a las canciones. Era una actriz emocional de primer nivel. Sin embargo, mientras Jeanette triunfaba con este disco elegante, a su alrededor el mundo de la música se estaba convirtiendo en un infierno. Eran los años 80, amigos. La década de los excesos. La década en la que una nieve blanca y mortal empezó a caer sobre Madrid, sobre Barcelona, sobre todas las grandes capitales. No podemos decir el nombre de esa sustancia, pero ustedes saben a qué me refiero. Ese polvo maldito que prometía el cielo y te llevaba directo al abismo. Artistas de la talla de Antonio Vega, Enrique Urquijo y tantos otros genios de la movida madrileña cayeron en sus garras. Las fiestas duraban 3 días, los camerinos eran farmacias ambulantes. ¿Y Jeanette? ¿Dónde estaba Jeanette mientras sus colegas se perdían en esos paraísos artificiales? Jeanette era una anomalía, una extraña. Dicen que en las fiestas de la industria, ella aparecía, saludaba con educación británica, se tomaba un refresco y se marchaba antes de que la cosa se pusiera fea. La llamaban aburrida, la llamaban monja. Se reían de ella a sus espaldas porque no quería participar en la diversión colectiva. Es que no tiene rock and roll en las venas, decían los puristas de la modernidad. Pero el tiempo, ese juez implacable que pone a cada uno en su sitio, demostró quién tenía la razón. Mientras muchos de esos rebeldes que se burlaban de ella terminaron sus días de forma trágica, con sus cuerpos destrozados por los químicos y sus mentes quemadas, Jeanette seguía allí. Fresca, sana, lúcida. Su aburrimiento le salvó la vida. Su rechazo a formar parte de la tribu la protegió. Y aquí volvemos a ver la mano invisible de Laszlo. Él, como deportista, como hombre de disciplina, seguramente fue el muro que impidió que esas influencias nefastas entraran en su hogar. Él la mantenía alejada de los vampiros nocturnos. Pero sobrevivir físicamente no te garantiza sobrevivir artísticamente. Y a medida que avanzaban los 80, la luz de Jeanette empezó a parpadear. El público es cruel, queridos amigos. El público se cansa. Y la moda cambió radicalmente. De repente, las baladas románticas sonaban a música de padres. Los jóvenes querían sintetizadores, querían pelos de colores, querían letras irreverentes. Jeanette, con su voz de cristal y sus melodías perfectas, empezó a sonar antigua. Las ventas bajaron. Los contratos para galas se redujeron. Y llegó el silencio. Un silencio largo, espeso y doloroso que duró casi toda la década de los 90. Imaginen lo que debe sentir una mujer que ha llenado el Olympia de París, que ha rechazado a Michael Jackson, al ver que su teléfono no suena en meses, al ver que las discográficas ya no le devuelven las llamadas, al ver que en la televisión salen chicas de 20 años que no saben cantar, pero que dan bien en cámara. Fue la travesía del desierto. Jeanette tuvo que enfrentarse al espejo y ver cómo aparecían las primeras arrugas, cómo su juventud, ese tesoro que la industria valora por encima del talento, se escapaba. ¿Se arrepintió entonces? ¿Se acordó de aquella llamada de Hollywood? Pensó, si hubiera dicho que sí a Michael, ahora estaría en Los Ángeles grabando éxitos mundiales en lugar de estar aquí, en mi sofá, olvidada por todos. Es muy probable que esos pensamientos cruzaran su mente en las noches de insomnio. Es humano dudar, es humano preguntarse, ¿y si? Pero Jeanette nunca, jamás, lo admitió en público. Su orgullo británico-español se lo impedía. Durante esos años oscuros, Jeanette se dedicó a vivir, algo que la mayoría de los artistas olvidan hacer. Viajó con Laszlo, disfrutaron del dinero que habían ahorrado sabiamente, otra rareza, no lo malgastaron en lujos absurdos. Se convirtieron en ciudadanos anónimos. Iban al supermercado, paseaban a sus perros, veían películas, pero el gusanillo del escenario nunca desaparece. Es una enfermedad incurable, y aunque Jeanette intentaba convencerse de que estaba bien así, retirada, tranquila, algo dentro de ella, esa rebelde que llevaba tatuada en el alma, seguía gritando:
Y entonces ocurrió lo inesperado, lo que nadie vio venir. A finales de los 90 y principios de los 2000, algo extraño empezó a pasar en el mundo de la música alternativa. Los grupos indies, los rockeros más duros, los punks, empezaron a reivindicar a Janet. ¿Cómo? ¿Los punks escuchando a la chica de Cállate niña? Sí, porque descubrieron que en esa voz triste, en esa actitud de me importa un comino lo que piensen, había más rebeldía que en todas sus chaquetas de cuero juntas. Janet se convirtió en un icono de culto. Y no solo eso. La comunidad LGBTQ+ la abrazó como una de las suyas. Vieron en ella a una diva trágica, a una superviviente, a una mujer que sufría con elegancia. Empezaron a imitarla en los espectáculos de transformismo. Sus canciones volvieron a sonar en los bares de ambiente. De repente, el teléfono volvió a sonar. Pero no eran las grandes discográficas rancias, eran festivales modernos, eran artistas jóvenes que querían hacer duetos con ella. Esta vez sí, duetos que ella aceptaba porque eran auténticos. Janet volvió a los escenarios, pero ya no era la niña asustada, ni la mujer fatal fabricada por Manuel Alejandro. Era una leyenda viva, una superviviente que miraba al público con una sonrisa irónica, como diciendo, me daban por acabada, pero aquí sigo. Sin embargo, mientras su vida profesional resucitaba de entre las cenizas, la vida, esa guionista cruel que siempre nos guarda un giro final, le preparaba el golpe más duro de todos. Un golpe que no vendría de la industria, ni de la prensa, ni de los críticos. Vendría de dentro de su propia casa, de su refugio. Laszlo, el hombre de hierro, el compañero eterno. Empezó a sentirse mal. Nadie está preparado para ver cómo su otra mitad se desvanece. Y Janet, que había cantado 1000 veces sobre la tristeza y la pérdida, estaba a punto de descubrir que ninguna canción, por muy triste que sea, puede prepararte para el dolor real de la despedida definitiva. La enfermedad llegó a su hogar. Y con ella, el miedo. Un miedo frío, paralizante. Janet tuvo que dejar de ser la estrella para convertirse en enfermera, en cuidadora, en la mujer que sostiene la mano de su amado mientras la luz se va apagando poco a poco. Fueron años de lucha silenciosa. La prensa apenas se enteró. Janet cancelaba conciertos, ponía excusas vagas, desaparecía de nuevo. Pero esta vez no era por falta de ofertas. Era porque su lugar estaba al lado de la cama de Laszlo. Y aquí, amigos míos, es donde la historia de Janet deja de ser una crónica de farándula para convertirse en una lección de amor. Olvídense de los romances de Hollywood, olvídense de las pasiones de telenovela. Esto era amor de verdad, del que duele, del que se prueba en los pasillos de hospital y en las noches de vigilia. Cómo enfrentó la rebelde triste el momento en que su compañero de viaje tuvo que partir de este mundo. ¿Cómo se sobrevive cuando la persona que ha sido tu brújula durante 40 años deja de respirar? Lo que Janet hizo después de que Laszlo se fuera es, quizás, el acto más valiente de toda su carrera. Mucho más valiente que rechazar a Michael Jackson, mucho más valiente que enfrentarse a los censores de Franco. Pero para entender la magnitud de ese dolor y de esa resurrección final, tenemos que acercarnos con mucho respeto a esos días finales. Tenemos que entrar en la intimidad de ese duelo y ver cómo, una vez más, la música se convirtió en la única tabla de salvación en medio del naufragio. Cuando llevas más de 4 décadas despertando cada mañana junto a la misma persona, esa persona deja de ser el otro para convertirse en una extensión de ti mismo. Laszlo Krzysztof no era solo el esposo de Janet, era su memoria compartida, su escudo contra el mundo, su manager en la sombra y el único ser humano que conocía todos sus secretos, todas sus manías y todos sus miedos. Él era el hombre que la había visto sin maquillaje, sin luces de escenario, en pijama y con gripe. Él era la realidad. Y entonces, amigos, llegó esa visita que nadie quiere recibir, esa sombra fría que se cuela por debajo de la puerta sin pedir permiso. No fue un evento repentino, como un rayo en cielo sereno. Fue algo más insidioso, una batalla larga y desigual. Laszlo, ese hombre fuerte, deportista, que había sido futbolista en su juventud, empezó a librar una guerra silenciosa contra una dolencia grave.
Y Janet, la artista que había rechazado Hollywood, la mujer que había dicho no a las revistas para adultos, tomó la decisión más importante de su vida: decir no a todo lo demás para decir sí a él. Durante los últimos tiempos de Laszlo, Janet desapareció prácticamente del mapa público. Canceló compromisos, rechazó entrevistas. Su mundo se redujo a las 4 paredes de su hogar y a las habitaciones de hospital. Se convirtió en la guardiana de su guardián. Imaginen la escena. La mujer que había cantado al desamor durante toda su carrera ahora se enfrentaba a la posibilidad real, tangible y terrorífica de la pérdida absoluta. Ya no eran letras de canciones compuestas por Manuel Alejandro o José Luis Perales. Ya no era ficción, era la vida golpeando con un mazo de hierro. Hubo noches interminables en las que Janet, sentada en una silla incómoda de hospital, miraba a su compañero de vida y seguramente se preguntaba cómo sería el mundo sin él. ¿Cómo se aprende a caminar sola a los 70 años cuando siempre has tenido una mano que te sujeta? ¿Cómo se enfrenta uno a las facturas, a los contratos, a los tiburones de la industria, si el que se encargaba de todo eso ya no está? Pero Janet, fiel a su estilo británico del labio superior rígido, esa capacidad de mantener la compostura ante la adversidad, no hizo un circo de su dolor. No vendió la exclusiva de la enfermedad de su marido a las revistas del corazón. No fue a los platós de televisión a llorar y pedir compasión. Sufrió en silencio, con dignidad, con esa elegancia innata que siempre la caracterizó. Y finalmente llegó el día fatídico. El día en que Laszlo Kristov emprendió su viaje final, ese viaje del que no hay retorno. Fue en mayo de 2022. Una fecha que quedará marcada a fuego en el corazón de la artista. Laszlo partió de este mundo rodeado de paz, pero dejando un vacío del tamaño de un universo en la vida de Janet. Cuando la noticia se hizo pública, la reacción del mundo fue de respeto absoluto. Incluso la prensa más sensacionalista, esa que a veces parece no tener alma, bajó la cabeza ante el dolor de la viuda. No hubo titulares escandalosos. Solo hubo condolencias. Pero, ¿qué pasa cuando se apagan las luces del funeral? ¿Qué pasa cuando los amigos se van, cuando las flores se marchitan y te quedas sola en una casa que de repente parece inmensa y silenciosa? Ese es el momento de la verdad. Ese es el abismo al que Janet tuvo que asomarse. La soledad. No la soledad romántica de sus canciones, sino la soledad real, fría y mordaz. La soledad de poner la mesa para uno. La soledad de mirar el lado vacío de la cama. Muchos pensaron que este sería el final definitivo de Janet como artista. Pensaron que, devastada por la pena, se retiraría para siempre a llorar sus recuerdos. No podrá superarlo, decían algunos. Eran uña y carne. Sin él, ella no es nada. Qué poco conocían a Janet, porque aquí es donde surge la verdadera naturaleza de la rebelde. Una rebelde no se rinde ante la tristeza, la usa, la transforma, la convierte en combustible. Pasaron unos meses de luto riguroso, meses de silencio. Pero poco a poco, Janet empezó a salir. Primero, pequeños paseos. Luego, alguna aparición pública discreta. Y finalmente, la decisión que sorprendió a todos: volver a los escenarios. ¿Por qué? ¿Por dinero? No, Janet y Laszlo habían sido hormiguitas ahorradoras, no le faltaba nada material. ¿Por fama? A esas alturas, la fama le importaba un comino. Volvió porque necesitaba la música para respirar. Volvió porque el escenario era el único lugar donde podía canalizar ese torrente de emociones que la ahogaba por dentro. Y cuando volvió a cantar ¿Por qué te vas? ¡Ay, amigos! Esa canción cobró un significado nuevo, terrible y hermoso a la vez. Antes, cuando la cantaba en los 70, era la historia de una chica que ve partir a su novio tras una pelea. Pero ahora, cada vez que Janet entona «Todas las promesas de mi amor se irán contigo», no está pensando en un amor de verano. Está pensando en Laszlo. Está cantando para él. Está preguntándole al universo por qué se lo llevó. Quienes la han visto en directo en estos últimos tiempos dicen que hay algo diferente en su voz. Ya no es solo dulce, ahora tiene un peso, una gravedad,
una profundidad que solo te da el haber mirado a la cara a la fatalidad y no haber bajado la vista. Ver a Jeanette hoy, con más de 70 años, subida a un escenario, con su guitarra, vestida impecablemente, es ver a una superviviente. Es ver a una mujer que ha decidido que, mientras le quede voz, seguirá cantando, porque cantar es su manera de mantener vivo el recuerdo. Es su manera de decir, sigo aquí. Me doblaron, pero no me rompieron. Sin embargo, este regreso triunfal y doloroso tiene también su lado oscuro. Jeanette tuvo que enfrentarse a una industria que ha cambiado radicalmente. Ya no estaba Laszlo para filtrar las llamadas, para negociar los cachés, para decirle no a los oportunistas. Jeanette tuvo que aprender a marchas forzadas, a ser su propia manager o a confiar en nuevas personas. Y eso, amigos, en el mundo del espectáculo, es caminar sobre un campo de minas. Se encontró con promotores que intentaron aprovecharse de su situación. Se encontró con organizadores de festivales revival que la trataban como una pieza de museo y no como a una artista viva. ¿Puedes cantar solo los éxitos antiguos?, le pedían. ¿Puedes vestirte como en 1974? Querían congelarla en el tiempo. Querían a la muñeca, no a la mujer viuda y sabia. Y Jeanette, con esa paciencia infinita pero con esa firmeza de acero, tuvo que volver a pelear las mismas batallas de su juventud. No me disfrazo, decía. Soy lo que soy ahora. Y lo que es ahora es fascinante. Es una mujer que ha visto pasar la historia de la música española y mundial por delante de sus ojos. Ha visto el franquismo, la transición, la movida, el pop comercial, el reggaetón. Y ella sigue allí, inmutable, como una estatua de mármol que resiste el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Pero hay un detalle, un secreto a voces que circula en los mentideros de la industria y que añade un toque de misterio final a esta etapa de su vida. Se dice que Jeanette está preparando algo, que no ha dicho su última palabra discográfica. Durante años se ha negado a grabar nuevo material si no estaba a la altura de su leyenda. Pero los rumores apuntan a que, tras la partida de Laszlo, Jeanette ha estado escribiendo. Escribiendo de verdad. No solo melodías, sino letras. Letras que hablan de la ausencia, del reencuentro, de la esperanza más allá de la vida. ¿Se imaginan un último disco de Jeanette? ¿Un testamento musical dedicado al amor de su vida? Sería el cierre perfecto para una carrera llena de coherencia. Sería su obra maestra definitiva. Pero mientras esperamos a ver si ese rumor se confirma, Jeanette sigue girando. Sigue llenando teatros en América Latina, donde la idolatran como a una diosa. En Perú, en México, en Colombia, la gente llora cuando ella sale al escenario, porque ven en ella un pedazo de su propia historia, de su propia juventud. Y ella les devuelve ese amor con una generosidad conmovedora. Ya no es la chica distante de los 70. Ahora se deja abrazar, sonríe más. Sí, la triste sonríe, firma autógrafos interminables. Es como si, al perder a su gran amor, hubiera decidido abrir su corazón al mundo entero para llenar ese vacío. Sin embargo, amigos, no todo es luz en este final de trayecto. Jeanette también tiene miedo. Miedo al olvido. Miedo a que, cuando ella falte, su música se pierda en el ruido digital de las nuevas plataformas. Miedo a ser solo una nota al pie en la biografía de Michael Jackson, la que le dijo no, o en la filmografía de Carlos Saura. Por eso, su lucha actual es por el legado. Está cuidando su imagen, sus grabaciones, sus derechos de autor con un celo extremo. Quiere asegurarse de que la historia se cuente bien, que se sepa que ella no fue solo una cara bonita con una voz peculiar, que se sepa que fue una compositora, una música, una rebelde. Y aquí estamos nosotros, contribuyendo a ese legado, contando su verdad, porque Jeanette se lo merece. Se merece que se sepa que detrás de los focos había una mujer de carne y hueso que amó, sufrió y resistió. En la próxima parte, vamos a entrar en el terreno de las conclusiones y los análisis finales. Vamos a diseccionar qué hubiera pasado realmente si Jeanette hubiera dicho sí a Michael Jackson. Vamos a jugar a la historia ficción con datos reales y vamos a revelar una anécdota final, un broche de oro que resume perfectamente quién es Jeanette
y por qué, 50 años después, seguimos hablando de ella. Llegados a este punto, queridos amigos, es inevitable que nos detengamos un momento para jugar al juego más peligroso y fascinante de la historia, el juego del ¿y si? ¿Qué habría pasado realmente si Janet hubiera aceptado esa propuesta que vino del entorno del rey del pop? ¿Cómo sería hoy el mundo de la música si esa colaboración se hubiera materializado? Permítanme que les invite a cerrar los ojos e imaginen la escena. Estamos en un estudio de grabación de Los Ángeles, a principios de los 80. De un lado del cristal, Quincy Jones, el productor más grande de todos los tiempos, ajustando los niveles. Del otro lado, dos figuras. Una es Michael Jackson. Pura electricidad, nervio, perfección obsesiva, capaz de repetir una frase 100 veces hasta que sonara exactamente como él quería. Y a su lado, Janet, estática, tranquila, con esa voz que parece que se va a romper pero nunca se rompe. Con esa actitud de lo hago una vez y si no te gusta, me voy. El choque de trenes habría sido monumental. Musicalmente, quizás hubiera sido una obra maestra del contraste. La energía frenética de Michael frente a la melancolía pasiva de Janet, el fuego y el hielo, el grito y el susurro. Hubiera sido, sin duda, un éxito planetario. Las radios de todo el mundo habrían explotado. Pero, ¿y después? Ahí es donde la historia se vuelve oscura. Si Janet hubiera entrado en el círculo íntimo de Michael Jackson, habría tenido que renunciar a su bien más preciado, su invisibilidad. Michael no podía caminar por la calle, no podía ir a comprar el pan, vivía en una jaula de oro, rodeado de aduladores, de guardaespaldas, aislado de la realidad. Janet, nuestra Janet, amaba ir al mercado. Amaba pasear a sus perros sin que nadie la molestara. Amaba ser la señora Christoph cuando se bajaba del escenario. Si hubiera dicho sí, esa vida se habría esfumado. Los paparazzis americanos, mucho más agresivos que los europeos, habrían acampado en su jardín. Su matrimonio con Laszlo habría sido sometido a una presión insoportable. ¿Habría aguantado su relación esa exposición nuclear? Es muy probable que no. Y miren el destino final de Michael. Miren cómo terminó el rey, solo, rodeado de escándalos, dependiente de medicinas peligrosas para poder dormir, desconectado del mundo real. Janet, con su negativa, no solo salvó su carrera, muy probablemente salvó su vida. Esquivó una bala de oro. Eligió ser una reina en su pequeño reino antes que una esclava en el imperio más grande del mundo. Esa decisión, que muchos calificaron de error comercial o de falta de ambición, se revela hoy, con la perspectiva del tiempo, como un acto de sabiduría suprema. Janet entendió algo que muy pocos artistas entienden. El éxito no es cuánto vendes, sino cuánto vives. Y ella quería vivir. Pero no se crean que Janet es una santa o una figura de cera. A lo largo de los años, también ha tenido que luchar contra etiquetas injustas. Una de las más crueles fue la de la cantante perezosa. Durante décadas, los críticos musicales, esos señores serios que escribían en periódicos importantes, la acusaron de falta de garra, de desgana, de apatía. Decían que cantaba sin ganas, que le faltaba potencia, que parecía que se estaba quedando dormida. ¿Qué ceguera tan grande? No entendían que esa pereza era un estilo. Era una elección artística consciente. Janet no gritaba porque no necesitaba gritar para transmitir emoción. Mientras otras cantantes se desgañitaban intentando demostrar su rango vocal, Janet te susurraba al oído y te ponía la piel de gallina. Su falta de aire al cantar, esa forma de arrastrar las sílabas, era su sello de identidad. Era la antítesis de la cantante de festival. Y esa supuesta pereza también se aplicaba a su ritmo de trabajo. Janet nunca quiso grabar un disco por año. Se tomaba su tiempo, años, a veces. No tengo nada que decir, respondía cuando le presionaban. Prefiero callar a grabar basura. En una industria que exige producción constante, que trata a los artistas como fábricas de churros, esa actitud era revolucionaria. Era la rebeldía del silencio.
Hoy, las nuevas generaciones de músicos indie, los modernos, los alternativos, se han dado cuenta de esto. Artistas como Bunbury, Coquemaya o los grupos de la escena independiente la miran con reverencia. Ya no la ven como la chica de las baladas cursis, la ven como la precursora del estilo lo-fi, de la interpretación intimista. Se han dado cuenta de que Jeanette era cool antes de que existiera la palabra cool. Ella era la chica misteriosa con la guitarra mucho antes de que se pusiera de moda ser cantautora triste. Ella llevaba flequillo y mirada perdida mucho antes de que Lana del Rey hiciera de eso una carrera. Jeanette es la madre espiritual de todas esas artistas modernas que cantan sobre la tristeza y el desamor con estilo. Y es fascinante ver cómo ella recibe este reconocimiento tardío, no con arrogancia, no diciendo «os lo dije», sino con una sonrisa pícara, casi divertida, como si pensara, al final, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Pero hay algo más en la figura de Jeanette que la hace única en el panorama actual. Es su autenticidad física, en una era de filtros de Instagram, de cirugías extremas, de artistas que a los 70 años intentan parecer de 20, Jeanette ha envejecido con una dignidad aplastante. Sí, el tiempo ha pasado por ella. Tiene arrugas, su voz ha cambiado, es más grave, más profunda, pero no se esconde, no se ha convertido en una máscara de silicona, sigue siendo reconocible, sigue siendo Jeanette. Y eso, en un mundo obsesionado con la eterna juventud, es otro acto de rebeldía. Nos está diciendo, esta soy yo, con mi historia en la cara y no me avergüenzo. Sin embargo, a pesar de este estatus de leyenda, a pesar del respeto de la crítica y del amor del público, Jeanette sigue siendo una figura solitaria en el fondo. La ausencia de Laszlo es una herida que no cierra, que simplemente se aprende a llevar. Se dice que en su casa guarda una habitación intacta, un santuario personal lleno de recuerdos de su vida juntos. Fotos de sus viajes, discos de oro que ganaron juntos, porque ella siempre dice que los ganó con él, y quizás, solo quizás, las cartas y documentos de aquella oferta de Hollywood que rechazaron juntos en la cocina de su casa mientras tomaban un café. Ese archivo personal de Jeanette debe ser una mina de oro para cualquier biógrafo. Imaginen los secretos que debe haber allí. Las cartas de admiradores famosos, las propuestas indecentes de magnates, las letras de canciones que nunca llegaron a grabarse porque eran demasiado tristes o demasiado personales. Jeanette es la guardiana de su propia historia. Y es una historia que ha protegido con uñas y dientes. Ha rechazado ofertas millonarias para escribir sus memorias si eso implicaba contar trapos sucios de otros compañeros. Yo no soy así, ha dicho siempre. Yo no vendo miserias. Esa ética, esa lealtad a sus principios, es lo que la diferencia del resto de la fauna de la farándula. En un mundo de tiburones, ella decidió ser un delfín. Inteligente, libre, pero inofensiva si no la atacan. Pero cuidado, porque si la atacan, Jeanette tiene carácter. Recordemos aquel incidente en un programa de televisión hace unos años, cuando un presentador intentó burlarse de ella o hacerle una pregunta impertinente sobre su vida privada. La mirada que le lanzó Jeanette heló la sangre de todo el plató. No necesitó levantar la voz. Solo con sus ojos le dijo, «Ni se te ocurra cruzar esa línea». Y el presentador reculó. Ahí estaba la rebelde. Ahí estaba la mujer que no se deja pisar. Ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje, queda una gran pregunta en el aire. ¿Qué nos queda por ver de Jeanette? ¿Es este el epílogo de su carrera o todavía nos tiene reservada una sorpresa final? Los rumores son cada vez más fuertes. Se habla de un proyecto final. Un disco que cerraría el círculo. Se habla de colaboraciones con artistas internacionales que la admiran. Pero Jeanette, como siempre, guarda silencio. Juega al despiste. Ya veremos, dice con esa voz suave. Si surge algo bonito. Esa incertidumbre es parte de su magia. Nunca sabes cuándo va a aparecer ni cuándo va a desaparecer. No sigue las reglas del mercado. Sigue su propio reloj interno. Pero lo que es innegable, lo que nadie puede discutirle ya, es su legado. Un legado construido a base de noes. No al cine de destape,
no a Michael Jackson, no a las drogas, no al escándalo fácil, no a la traición de sí misma. Cada uno de esos noes fue un ladrillo en la construcción de su leyenda. Y gracias a eso, hoy tenemos a una artista íntegra, a una mujer que puede mirar atrás sin bajar la cabeza. En los próximos minutos, vamos a cerrar esta historia. Vamos a reflexionar sobre el significado último de la vida de Janet y os voy a dejar con un pensamiento final que os hará ver vuestra propia vida de otra manera. Porque la historia de Janet no es solo sobre música, es sobre la libertad de elegir tu propio camino, aunque todo el mundo te diga que vas en dirección contraria. ¿Están preparados para la despedida? ¿Están listos para la conclusión final de esta saga de rebeldía y melancolía? Llegamos al final de este viaje, amigos. Y al mirar atrás, al contemplar el paisaje completo de la vida de Janet Ann Dimech, nos damos cuenta de que hemos estado ante una ilusión óptica todo este tiempo. Nos vendieron a una muñeca triste, a una chica frágil que necesitaba protección, a una rebelde sin causa que cantaba susurrando porque no tenía fuerza para gritar. Pero la realidad, como suele ocurrir con los verdaderos mitos, es justo la contraria. Janet no era frágil. Janet era y es de titanio. Piénsenlo por un segundo. ¿Qué hace falta para sobrevivir en una industria diseñada para triturar carne joven? Hace falta una fuerza interior descomunal. Hace falta tener el coraje de un león para mirar a los ojos a los ejecutivos más poderosos del planeta, a los que tenían la llave de la fama eterna junto a Michael Jackson y decirles, no, gracias, prefiero irme a casa con mi marido. Esa negativa, ese no histórico, no fue un acto de miedo, fue un acto de soberanía. Janet nos enseñó que la verdadera rebeldía no consiste en romper habitaciones de hotel, ni en tatuarse la cara, ni en consumir sustancias prohibidas hasta perder el conocimiento. La verdadera rebeldía, la más peligrosa de todas, es la de ser fiel a uno mismo cuando todo el mundo te presiona para que seas otra cosa. Ella vio cómo sus compañeros de generación, esos que se burlaban de su aburrimiento, caían uno tras otro. Vio cómo las luces de neón se apagaban para dejar paso a la oscuridad de las adicciones y los finales trágicos. Y mientras tanto, ella seguía allí. Callada, observando. Con su guitarra, con su Laszlo. Y hablando de Laszlo, ¿no es acaso su historia de amor la mayor rareza de todas? En un mundo donde el amor es un producto de consumo rápido, de usar y tirar, Janet y Laszlo construyeron una catedral. Un refugio que resistió 4 décadas de tormentas. Él fue su ancla, su brújula, su compañero de vuelo. Y cuando él partió de este mundo, cuando la fatalidad le arrebató a su mitad, Janet no se rompió. ¿Se dobló? Sí. Lloró océanos, seguro. Pero no se rompió. Hoy, cuando sube a un escenario, no vemos a una vieja gloria intentando recuperar el pasado. Vemos a una mujer que dialoga con sus fantasmas. Cada vez que canta, frente a frente, bajamos la mirada. Ya no está actuando. Está reviviendo, está sintiendo. Y esa autenticidad, queridos espectadores, es algo que no se puede comprar ni con todo el oro de Hollywood. Janet es la antidiva. No necesita escándalos para ser noticia. No necesita operaciones estéticas extremas para que la miren. Su rostro, con las marcas naturales del tiempo, es un mapa de su vida. Es el rostro de alguien que ha reído, que ha llorado, que ha amado y que ha perdido. Es el rostro de la dignidad. Quizás, y solo quizás, el gran secreto de Janet sea que nunca quiso ser una estrella. Ella solo quería cantar para espantar esa soledad que sentía de niña cuando llegó a una España gris sin saber el idioma. La fama fue un accidente, un efecto secundario. Y por eso nunca se dejó deslumbrar por ella. Por eso pudo rechazar al rey del pop sin que le temblara el pulso. Porque ella sabía que la fama es humo, pero la paz interior. La paz interior es lo único que te queda cuando se apagan los focos. Así que la próxima vez que escuchen ¿Por qué te vas? En la radio, o que suene Soy rebelde en alguna lista de reproducción nostálgica, no piensen en la chica de la portada del disco. Piensen en la mujer que hay detrás. Piensen en la piloto de avión frustrada, en la esposa leal,
En la negociadora implacable, en la superviviente, porque Janet ganó. Ganó la partida más difícil de todas, la partida contra el olvido y contra la propia industria. Ella sigue aquí, llenando teatros, recibiendo el amor de nietos que no habían nacido cuando ella triunfaba, y manteniendo su misterio intacto. Y nos deja con una pregunta inquietante, una pregunta que deberíamos hacernos todos antes de irnos a dormir esta noche. ¿De qué nos sirve conquistar el mundo entero si perdemos nuestra alma en el intento? Janet conservó la suya. Y por eso, su voz, ese susurro rebelde y triste, seguirá sonando mucho después de que los gritos de los demás se hayan apagado para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de un misterio llamado Janet. Si esta historia te ha tocado el alma, si te ha hecho pensar en tus propias rebeldías silenciosas, comparte este relato, porque las verdaderas leyendas no tienen fin, solo se transforman en canciones eternas. Hasta la próxima historia oculta.